es para los últimos 15 años, con el uso indiscriminado de procedimientos cosméticos, llámese sobre todo mesoterapia, que empiezan a aparecer muchísimos casos, convirtiéndose esto en una infección emergente. Las micobacteriosis, como deberían llamarse, que son las micobacterias no tuberculosas, mal llamadas atípicas, porque ya van a ver que son más típicas que la tuberculosa o el Hansen, son saprófitos, al final son patógenos oportunistas. Y es bien importante que sobreviven a unos amplios rangos de temperatura, salinidad, pH, lo cual hace muy difícil su erradicación. Están distribuidos en cualquier sitio, agua, en la diálisis, que usan agua, en los fibroscopios, en los productos parenterales que no tengan una elaboración adecuada y donde haya fallas en la esterilización. No se transmiten de persona a persona y, muy importante, forman una biopelícula, un biofilm por una pared celular con un alto contenido lipídico, lo cual les da cronicidad y resistencia antibiótica. Sus manifestaciones dependen de la especie, del tipo de exposición y del perfil inmunológico. Y sus manifestaciones al final son inespecíficas, son inflamatorias, nódulos, abscesos, fístulas, úlceras. Todo esto empieza para nosotros como en el año 2003, que empezamos a ver brotes en Caracas con Mycobacterium abscessus, 60 pacientes en ese momento. 5 años después íbamos por 900 pacientes con diferentes brotes de abscessus quelonae en diferentes ciudades en Venezuela, posterior a mesoterapia, lipo o incluso implante. Actualmente, no con la pandemia y la cuarentena, pero en nuestra práctica normal en biomedicina vemos alrededor de 8 casos semanales complicados por procedimientos cosméticos, bien llámense micobacteriosis o granulomas a cuerpo extraño. Y aquí nace un artículo clásico del año 2006 que publicamos que se llama ¿Cuánto vale la belleza? Infecciones por micobacterias secundarias a mesoterapia. Ahí vimos 49 pacientes, 48 mujeres de ellos, que post-mesoterapia, 2 a 8 semanas, empiezan a hacer abscesos, nódulos con salidas de un material cetrino. Habían hecho procedimientos en consultorio médico en el 45%, pero en su mayoría lo habían hecho en centros estéticos, en gimnasia, y lo usaron para arrugas, lipodistrofia, lo aplicaron médicos en 45%, pero también había un uso inadecuado por no médicos, cosmetólogos, entrenadores de gimnasio. Aquí hay un mensaje importante. Lo fundamental para obtener el cultivo positivo fue la secreción por punción. Esas punciones aspirativas nos dieron positividad en 40 de los 49 pacientes que se vieron. Las biopsias realmente, los cultivos, solo 3 cultivos fueron positivos de 13 que se hicieron. En su mayoría en este trabajo eran abscesos, Fortuitum quelonae. Incluso encontramos productos contaminados con Fortuitum y abscesos. Aquí vemos cuáles fueron las micobacterias que vimos y en el cuadro de abajo vimos, se plantea cómo abscesus se trató con amica clarito por 4 meses, 3 a 4 meses, y luego lo mantuvimos con clarito por 3 meses. Fortuitum se trató con amica cipro por 3 meses y luego mantenimiento con cipro. Quelonae amica claritro por 3 meses y luego mantenimiento con claritro. Esto es parte de esos pacientes. Vimos pacientes con Mycobacterium cosmeticum, que no estaba descrito antes, y esto salió de ese trabajo, o Mycobacterium simiae, con ese tipo de manifestaciones y con biopsias positivas. Este es el brote más grande descrito de 68 pacientes asociado a mesoterapia, porque aquí en un solo sitio se encontraron Mycobacterium abscessus en 68 pacientes. No se logró aislar de la solución de mesoterapia, pero sí se aisló en estos pacientes Mycobacterium abscessus. En Latinoamérica, en todas partes, los peruanos, esto es un artículo de Paco Bravo con Manuel del Solar, después de sesiones de mesoterapia, Mycobacterium quelonae, vieron positivo. Esto es bien interesante porque es lo que se llama lipoturista, como en Latinoamérica es más barato los procedimientos, empezaron a venir personas a República Dominicana, a Venezuela, a diferentes sitios de Latinoamérica a hacerse procedimientos cosméticos, mamoplastias, abdominoplastias, y empezaron a reportar casos de infección
en Nueva York y Zúrich. Y el problema de esto es que como en esos mundos no están acostumbrados a estas patologías, el diagnóstico fue muy tardío porque la gente no pensaba en micobacterias. Inicialmente para nosotros los pacientes que tenían mesoterapia y tenían nódulos eran sospechosos de infección por micobacterias no tuberculosas. Luego empezamos a ver que los pacientes con rellenos cosméticos hacían granulomas a cuerpo extraño, que es otro tema. Y luego empezamos a ver que los rellenos cosméticos estaban contaminados con micobacterias, bien esa micobacteria como parte de la biopelícula, o bien que el granuloma estaba contaminado con la infección por micobacterias. Esto es un caso que se le produjo unos granulomas por Mycobacterium fortuitum y después tenía el granuloma por cuerpo extraño y el biopolímero Mycobacterium fortuitum siempre aislado por PCR y fue tratado con amicacina y ciprofloxacina, y ahí empiezo a enseñar las inyectadoras cómo tomamos nosotros. 19 pacientes en un brote post-mesoterapia. Fíjense las características de esas úlceras socavadas, que ya las vamos a ver en otro tipo de micobacterias. En este brote habían Mycobacterium abscesos y Mycobacterium chelonae. Esta paciente se hace una autoaplicación de mesoterapia y ella le salen esos nódulos, no contento con eso, inyecta ella misma a la hija y las dos tuvieron Mycobacterium abscesus después de la post-mesoterapia que se hicieron. Esto es una paciente que se aplicó estos productos de mesoterapia, tienen unos nombres así como Triac, y fíjense la cantidad de nódulos inflamatorios que se van abscedando una semana post-mesoterapia por Mycobacterium fortuitum. Todos estos productos tienen unos nombres que a cualquiera que está buscando cómo modelarse y bajar las estrías y bajar de sobrepeso, los enamoran. Mesolite Aesthetic Plus. Yo pongo la foto de la inyectadora para que vean que, y demostrarles que esa es la mejor forma de tomar muestra. Imagínense, ¿quién no se va a rendir? Cualquiera de nosotros que tenemos algo de sobrepeso con un lipobarrido alemán. Y ese lipobarrido alemán tenía Mycobacterium chelonae y ahí ven la demostración. Esta es una paciente que le hacen lifting y liposucción del cuello y aparecen Mycobacterium abscesos posterior al procedimiento. La secretaria se emocionó y le dijo al cirujano plástico, ay, hágamelo a mí también para quedar muy bien. Y la secretaria también tuvo Mycobacterium abscesos, que fueron ambas tratadas con amicacina por 1 mes y claritromicina por 3 meses con buenos resultados. Volvemos. La identificación de especies, sobre todo nosotros insistimos en el aspirado con inyectadora de lesiones cutáneas cerradas. Las biopsias para cultivo no son muy fidedignas para obtener el cultivo positivo. Siempre se cultivan en Lowenstein-Jensen y estas son bacterias de crecimiento rápido e intermedio, bacilos ácido alcohol resistentes de crecimiento rápido. Como por clasificarlas, generalmente las que vemos por procedimientos cosméticos en su mayoría tienen crecimiento rápido, menos de 7 días fortuitum, chelonae abscesus. Después vamos a hablar y tocar un poquitico en el desarrollo, Mycobacterium haemophilum o ulcerans, que tienen más de 7 días, y las de desarrollo intermedio de 7 a 10 días, Mycobacterium marinum. También las puedes clasificar como productoras de pigmento, Mycobacterium marinum, o no productoras de pigmento. Estas de crecimiento rápido, fortuitum, chelonae y abscesus, son de crecimiento rápido, no productoras de pigmento. Lo más importante, muchos laboratorios todavía hacen pruebas bioquímicas, un poco engorrosas o técnicas cromatográficas. Gracias a Dios nosotros todavía tenemos un laboratorio en el instituto para la identificación molecular, donde se hace el análisis de restricción enzimática después que tienes el cultivo positivo del producto por PCR del gen HSP. Y luego que tienes ese análisis, se hace comparación con patrones publicados de Parasite. Existen equipos comerciales como el Ignolipa y siempre yo insisto en que tengamos la sensibilidad antibiótica de cada especie identificada porque va a ser de mucha ayuda. Aquí ven el cultivo en Lowenstein-Jensen, aquí no es Mycobacteria, y luego ven cómo se hace el análisis. ¿Hay algún micrófono abierto?
Luego se hace el análisis de restricción enzimática del Por producto. favor, cierren todos los micrófonos. Muchas gracias. Por el gen HSP, que es como nosotros hacemos la identificación y es como pensamos que debe hacer. Es bien interesante, y yo pongo esa foto arriba porque hay una canción venezolana que dice: ¿a quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar pasar de la foto de la señora el lado izquierdo a la foto del lado derecho? Ahora, tampoco satanicemos los implantes, las prótesis. Las infecciones son poco frecuentes, quizás 8%, y además muy poco frecuentes son las micobacteriosis, pero las hemos visto por Mycobacterium fortuitum, pueden ser bilaterales. Siempre que hay micobacterias, hemos planteado que debe hacerse la extracción de la prótesis y luego esperar 11 meses para el reimplante. Siempre extraer prótesis, antibiótico-terapia acorde y postergar reimplante. Esto es una pacientica que se graduó de médico, se graduó de médico y el papá muy, hija, ¿y qué quieres que te regale? Y ella pidió unas mamoplastias de aumento. Lamentablemente tuvo un Mycobacterium fortuitum y la indicación era la extracción de la... Ricardo, dígalo. Dame un segundo que voy a silenciar a los participantes y te vuelvo a habilitar el sonido, porque hay alguien que no lo puedo detectar quién está con el micrófono abierto, ¿sabes? Como usted me diga, Gabriel. ¿Estamos ahora? Yo te oigo perfecto. Perfecto, está solucionado. Ok, esto es una paciente que se hizo una mamoplastia de aumento con estas barbaridades que vemos ahorita. Ella la quiso cambiar la mamoplastia, la limpiaron las prótesis con solución salina y se las recolocaron. Y 2 meses después tiene aumento de volumen con una secreción severa. Se encontró un Mycobacterium sulci, que es un Mycobacterium realmente inusual. Se hizo remoción de prótesis y este Mycobacterium sulci se trató con triple terapia, isoniazida, rifampicina y etambutol. La mayoría del sulci que está descrito se ve en pacientes pulmonares o en pacientes inmunosuprimidos. Esta paciente no era inmunosuprimida, tuvo una buena respuesta al tratamiento clásico anti-TB, y ahí está la referencia del 2017 de nuestro grupo. Es el primer reporte por Mycobacterium sulci posterior a mamoplastia de aumento y nos pareció interesante traérselo. Esta paciente, por supuesto, era una obsesiva de tener mamas cada vez más raras, probablemente una dismorfia corporal, y se le creció y fue aislado un Mycobacterium fortuitum. Se trató con amikacina, ciprofloxacina. La paciente estaba muy orgullosa de sus mamas. Peleamos con ella porque nosotros insistíamos en quitarle las prótesis y ella nunca se las quiso quitar. Y realmente con el tratamiento mantenido por 6 meses, amikacina por 15 días, ciprofloxacina por 6 meses, se nos rompe un paradigma. No se le quitaron las prótesis, se le quitó la secreción y la inflamación. Y esto es un cambio de paradigma, porque a lo mejor algunos pacientes podrían tratarse y no necesariamente retirar las prótesis. Esto es un paciente del profesor Juan Carlos Díez de Medina, presente, facilitado junto con el doctor Martín Sangüesa, posterior a tatuajes. También hay que estar pendiente porque el tatuaje no solamente produce una reacción granulomatosa a la tinta, sino que hay que cultivar también micobacterias en esos casos. Ahora, ¿por qué estamos teniendo un aumento dramático de la incidencia? Bueno, probablemente porque se están haciendo muchos procedimientos cosméticos invasivos por personal no apropiado, en ambientes no apropiados, y ahí entra el tema del ejercicio ilegal y el intrusismo. También estamos teniendo mayor contaminación del medio ambiente. Estamos usando productos parenterales que a veces no tienen el control sanitario y son multidosis. Mucho cuidado con las multidosis. Estamos teniendo muchos pacientes con inmunosupresión adquirida o medicamentosa. Estamos viendo gérmenes multiresistentes a los desinfectantes. Los tratamientos se abandonan muy fácilmente porque son muy largos y muy costosos, pero indudablemente estamos pensando más en micobacterias, estamos haciendo mayor diagnóstico y mejores métodos diagnósticos. El origen de la infección, hay fallas, el origen de la infección tiene que ver con las fallas de la desinfección.
Las micobacterias son resistentes a clorhexidina, a todos estos compuestos de amonio cuaternario, pero también estamos viendo muchos productos de mesoterapia contaminados con viales de multiuso. Ahí tienen algunos ejemplos de mala desinfección y contaminación de los productos de mesoterapia. Ahora, esta falla en la desinfección a veces viene en el tubo de liposucción, en la cánula, o por esterilización inadecuada. Y también incluso se han reportado hasta que los marcadores de violeta genciana que se usan en cirugías, en mamoplastia, pueden tener contaminación. Es importantísimo diferenciar entre desinfección y esterilización. Esterilización no hay discusión, autoclave, mejor autoclave con vapor. Y hay una discusión también entre la seguridad de las cintas testigo. Las cintas testigo lo único que dice es que llegaste a una temperatura, pero no dice el tiempo que tuviste en esa temperatura y si realmente eso fue bactericida. La desinfección, los amonios cuaternarios no sirven, la clorhexidina no sirve, el vinagre es muy activo realmente para limpiar mesones, instrumental. Lo mejor sería el cloro o el cloro madre, el hipoclorito de sodio, y mucho mejor si conseguimos glutaraldehído. Ahí tenemos unas referencias también publicadas por nosotros en algún momento sobre lo efectivo o no de los diferentes desinfectantes. Ahora, el tratamiento clásico que siempre hemos hecho para abscesos es amicacina y claritromicina. Para fortuitum, amicacina y luego le poníamos ciprofloxacina. Para quelonae, amicacina, claritromicina. La mayoría de las micobacterias que vemos posteriores a procedimientos cosméticos son Mycobacterium abscessus. Recientemente, en los últimos años, aparece que el Mycobacterium abscessus, que es el que tiene más resistencia antibiótica, no solo por su pared celular hidrofóbica, sino también porque tiene una resistencia inducible, porque a través de los estudios del gen HSP para Mycobacterium abscessus se han encontrado dos genotipos, un tipo 1 y un tipo 2. El tipo 1 se clasifica en Mycobacterium abscessus, subespecie abscessus, pero el tipo 2 se subclasifica en abscessus, subespecie boleti, y en abscessus, subespecie massilensis, y ahí empieza el enredo. La mayoría de los que nosotros vemos en el hospital, en biomedicina, en nuestro hospital, son Mycobacterium abscessus tipo 1, un porcentaje menor Mycobacterium abscessus tipo 2. Estos Mycobacterium abscessus tipo 1 y el tipo 2, subespecie boleti, tienen una resistencia inducible a la claritromicina, y en esos pacientes hay que usar amicacina más tigecyclina o amicacina más linezolid, y hay que determinar si son sensibles o no a imipenem. Los tipo 2 abscesos, subespecie massilensis, siguen siendo sensibles a amicacina más claritromicina. Esto realmente es un problema porque tanto la tigecyclina como el linezolid para el absceso, subespecie absceso, y para el absceso, subespecie boleti, son medicamentos muy costosos. Siempre una fase inicial con 21 días de 2 drogas y luego una fase de mantenimiento de 3 o 4 meses. Esto es una paciente con Mycobacterium abscessus tipo 1, después de grasa autólogo, en la cual hubo que tratarla con amicacina y linezolid por 4 meses, el linezolid, con buenos resultados. Secundaria a grasa autólogo, pero ya esto nos da una alerta en el tipo de micobacteria. Esto es procedimientos que le han ido cambiando los nombres, hidrolipoclasia, usado por personal no médico. Quiero resaltar la forma como tomamos la muestra. Esto es un Mycobacterium abscessus tipo 1 y se trató con amicacina, más tigecyclina, más drenaje por punción. El fortuitum es sensible a amicacina y quinolonas, fortuitum peregrinum, y el quelonae es sensible a amicacina, otobramicina y claritromicina con buenos resultados. Aquí tenemos un grupo de pacientes que nos han llamado mucho la atención en los últimos años. Esto es una paciente que después de una corrección de un absceso fístula del tercer molar desarrolló un Mycobacterium fortuitum. Se trata con amicacina y ciprofloxacina. Fíjense la forma de tomar la muestra. Esta es otra paciente con un Mycobacterium fortuitum, también posterior a una cirugía odontológica tratada con amicacina, ciprofloxacina con buenos resultados.
En esta última paciente encontramos, revisando el agua del odontólogo que había extraído esas cordales, encontramos el Mycobacterium fortuitum, el mismo Mycobacterium fortuitum por los marcadores genéticos que tenía, por el polimorfismo que tenía. O sea que esa era la fuente de contaminación, que era la turbina del odontólogo. Esta publicación está en prensa en el British Medical de Infectología, en la cual publicamos 4 pacientes con micobacterias no tuberculosas después de procedimientos odontológicos. Me la pueden pedir o la podemos buscar en algún momento, está en prensa actualmente. Después también me parece bien interesante este caso. La paciente tenía 2 abscesos, uno del lado izquierdo, uno del lado derecho, y encontramos del lado izquierdo Mycobacterium fortuitum y del lado derecho otra micobacteria rara que es la Mycobacterium rhodesiae, posterior a una exodoncia de cordales. Bien interesante, aquí está cómo se aisló la fortuitum del lado izquierdo y del lado derecho la Mycobacterium rhodesiae. Abajo está cómo se compara con los patrones del PRA y cómo se hace todos los cultivos de estos pacientes y la sensibilidad antibiótica. Esta paciente se trató con amikacina más levofloxacina y aquí quiero introducirle un dato interesante que es el uso de clofazimina. La clofazimina es segura y efectiva en el tratamiento de muchas micobacterias y es una herramienta que debemos empezar a usar. Las infecciones por micobacterias después de procedimientos odontológicos han sido publicadas. Es bien importante que las micobacterias están en el agua. Este es un trabajo que se referencia, que se comparó el agua en Quito y el agua en Caracas. Y se encontró que realmente había contaminación, sobre todo en Caracas, por micobacterias no tuberculosas. La infección bilateral por micobacterias no tuberculosas no ha sido reportada en la literatura. Mycobacterium rhodesiae no ha sido reportada asociada por procedimientos cosméticos, y encontrar una micobacteria fortuitum de un lado y rhodesiae del otro lado no ha sido reportada en la literatura. Estamos trabajando en la publicación de este caso. Clofazimina, fíjense, esta paciente con Mycobacterium fortuitum se trató con levofloxacina y amikacina, tuvo muy poca mejoría y se añadió clofazimina con una excelente respuesta. Al final la paciente recibió amikacina por 15 días, levofloxacina más clofazimina por 3 o 4 meses con muy buena respuesta. La clofazimina es una alternativa terapéutica en micobacteriosis, ya la conocemos su uso en tuberculosis y Hansen, pero funciona sinérgicamente con otros antibióticos. Y en este trabajo que está publicado aquí, que lo publicamos en Open Forum Infection Disease, o en una de esas, por ahí las busco, antimicrobianos, International Journal Antimicrobiano o European Journal of Clinical Microbiology, encontramos que, como ven en ese cuadro, que la clofazimina puede tener hasta un 100% de susceptibilidad a las micobacterias en buena respuesta. Es un fármaco prometedor en el tratamiento de las infecciones por micobacterias no tuberculosas. Interesante este caso, que es una micobacteria en una paciente con artritis asociada a uso de leflunomida. Cuando a mí me llega la paciente, me llega con el diagnóstico de una vasculitis por leflunomida con prednisona. La paciente tenía un PPD negativo, pero se nos ocurrió igual punzar y obtuvimos un Mycobacterium chelonae. Se trató con ciprofloxacina más claritromicina. No se usó aminoglicósido porque la paciente tenía una hipoacusia con excelente evolución. Esta es la evolución de la paciente tratada con ciproclaritromicina. Pasaron, los pacientes con artritis reumatoide tienen mayor susceptibilidad para micobacteriosis, y eso probablemente puede ser por la inmunosupresión asociada, pero también hay reportes de pacientes sin inmunosupresión que pueden tener micobacterias. Lo interesante es lo que estaba diciendo, pasaron 3 años y la paciente en el mismo trayecto vuelve a hacer unos granulomas supurativos por biopsia con cultivo negativo, y en este caso la tratamos con acitromicina y clofazimina. Repito que no usamos aminoglicósido por lipoacusia, con una excelente evolución, pero es un caso que recidivó 3 años después con probablemente otra micobacteriosis en la cual usamos clofazimina.
¿Y por qué se reactivan las infecciones por micobacterias? Bueno, porque el paciente a lo mejor la misma artritis le da algún tipo de inmunosupresión por enfermedades autoinmunes asociadas a la artritis reumatoidea, por insuficiencia de tratamiento, monoterapia, dosis insuficiente, esquemas terapéuticos incompletos. Probablemente tenemos cepas resistentes, probablemente en algunos casos puede haber reinfección y lo que nos preocupa es que puede haber reactivación de infecciones latentes. Esto es un caso de micobacteriosis y lupus eritematoso, un Mycobacterium fortuitum, en una paciente que por supuesto recibía hidroxicloroquina, metilprednisolona, acetoprina. Las lesiones fueron confundidas con vasculitis hasta que en un momento dado en uno de los nódulos se nos ocurrió punzarlo y encontramos el Mycobacterium fortuitum sensible a micacina y ciprofloxacina con buenos resultados. Los pacientes inmunosuprimidos por medicamentos, sobre todo corticosteroides, pueden desarrollar formas diseminadas sin una puerta de entrada aparente, con ese tipo de nódulos. Siempre hay que pensar en micobacterias porque si no, no las van a diagnosticar y el porcentaje que está reportado en la literatura realmente es bajo, 1%, 1.5% para Mycobacterium chelonae, Haemophilus fortuitum y Kansasi, pero hay que pensar. Pasamos a los pacientes que su pasatiempo es jardines y peceras, con un PPD de 31 milímetros y en el cual encontramos tanto en el cultivo como en la biopsia un granuloma por agente vivo y el cultivo se reporta un Mycobacterium marinum que fue tratado con cipro y claritromicina con muy buenos resultados. En este caso logramos incluso aislar del pececito que nos trajeron el Mycobacterium marinum y en las lesiones nodulares en antebrazo. Este caso también el paciente tenía como hobby piscicultura, lo pueden ver en pacientes que tienen como hobby también jardines. Fíjense, los dedos de la mano en el antebrazo encontramos Mycobacterium marinum. Son nódulos dolorosos, sobre todo en miembros superiores, con una historia de contacto con jardinería, peceras, con una incubación muy larga. Uno las confunde mucho con esporotricosis. Si la biopsia le da granuloma por agente vivo, pueden y tienen un PPD positivo en estos casos, pueden orientar el diagnóstico, pero el diagnóstico final lo hacemos por PCR. Siempre tratamiento mínimo 2 drogas, rifampicina, claritromicina y etambutol. Es un caso bien curioso de esta paciente que niega procedimientos estéticos invasivos. Ella tenía 6 tatuajes, pero ella negaba que le hubieran rellenado glúteos o prótesis, HIV negativa, incluso le hicimos CD4, CD8, con una infección por Mycobacterium avium. Es muy raro el Mycobacterium avium localizado cutánea y mucho más raro en paciente inmunocompetente. Generalmente se asocia a HIV y tiene forma diseminada. Pasaron varios años, la paciente realmente evolucionó muy bien y hace una semana la paciente regresa por un problema pulmonar que yo creo que es el mismo avium, estamos estudiándolo, que tuvo diseminación sistémica en un paciente inmunocompetente. Mycobacterium avium, conformado del complejo MAC, Mycobacterium avium, Mycobacterium intracelular, está ampliamente distribuido, tiene crecimiento lento, las manifestaciones son las mismas que en otra micobacteriosis y es la principal causa de infección por micobacterias no tuberculosis en los pacientes con SIDA y realmente hacen forma sistémica y debe tratarse con etambutol más claritromicina o acitromicina, más rifampicina, más amicacina. Úlcera de Buruli, les confieso que a pesar que le hemos buscado mucho, yo no he visto un caso, los casos que traigo son del profesor Francisco Bravo de Lima, es una úlcera crónica de borde socavado, se ha visto en todo alrededor de Venezuela, Guayana, Perú, Bolivia, se ve asociado a extrema pobreza en pueblos que viven alrededor de lagunas o ríos pequeños, se ve mucho en niños, se piensa que el insecto, algunos insectos acuáticos tienen que ver con eso. Realmente la mortalidad es muy baja, pero la morbilidad es muy alta. Estos son los nódulos, fíjense ese tipo de úlceras de bordes socavados hasta que terminan con este tipo de destrucción. En la histopatología hay poca respuesta del huésped, poco infiltrado inflamatorio, pero hay muchísimos bacilos ácido alcohol resistentes, tienen crecimiento lento,
se parecen mucho por PCR al Mycobacterium marinum y son bastante sensibles a muchos de los antibióticos, rifampicina, claritromicina, y van muchos de ellos curando espontáneamente. Casos con poco infiltrado inflamatorio y muchas micobacterias dentro del infiltrado. Aquí están las micobacterias. Estos son dos casos bien interesantes en una paciente trasplantada renal inmunosuprimida con ciclosporina, mofetilmiclofenolato y prednisona, que desarrolla estas lesiones en las piernas, sobre todo en el roce de las botas ortopédicas de 6 meses de evolución. La biopsia reportó un granuloma por agente vivo y el cultivo para micobacterias reportó un Mycobacterium haemófilo. Y este es otro caso también en un paciente que tenía un problema de inmunosupresión con un déficit de inmunoglobulina. Se reportaron los dos casos por Mycobacterium haemófilo. El Mycobacterium haemófilo se vio inicialmente en pacientes con enfermedad de Hodgkin. La mayoría de los casos son inmunosuprimidos, pero es muy importante que si ustedes no le dicen al laboratorio, estoy buscando a hemófilos, no van a dejar ese cultivo por 4 semanas mínimo y no van a usar suplementos en el medio de cultivo como hierro y no lo van a dejar realmente demostrar, diagnosticarlo. Estos son los primeros 2 casos descritos en Venezuela en una lactante con una inmunodeficiencia congénita, con un CD4 bajo, y en un adulto trasplantado renal, y está publicado en el International Journal for Research. Este es un gráfico que a mí me parece muy interesante, si quieren tomarle foto o después cuando esté guindado esto en la página de la Asociación Dermatológica de Rosario. Ustedes ven una lesión sospechosa y el paciente tiene un procedimiento invasivo. Si ahora púncenlo y aspiren. Y ahí cultivan, luego Sten-Jessen hace Sil-Nielsen o hacen el PCR. Si es positivo, el cultivo o el PCR, el tratamiento es específico para micobacterias. Si tiene esa historia y el cultivo es negativo, ustedes podrían orientarse inicialmente con claritromicina y amicacina. Ahora, si el nódulo no fluctúa, sáquenlo, háganle la histopatología. Si hay un granuloma por cuerpo extraño, se van con antiinflamatorios, como está en el gráfico. Si hay un granuloma por agente vivo, pueden hacer tratamiento inespecífico, o si lo cultivan y es positivo, hacen tratamiento específico para micobacterias. Hay unas recomendaciones finales, que es que estas son profilácticas y diagnósticas. Las micobacterias no son atípicas, están en todas partes. Se resisten a los desinfectantes clásicos, alcohol, yodo, amonios cuaternarios, eso no sirve. Necesidad de laboratorio de referencia porque si no, no hacen el diagnóstico. Siempre que puedan, muestra por punción. Siempre hagan una orientación por las características epidemiológicas del brote, que es bien importante. Y siempre hay que tener una comunicación clínico-patológica, bacteriológica bien estrecha para poder llegar a diagnóstico. Hay unas recomendaciones terapéuticas. Siempre orienten el tratamiento por el diagnóstico de la especie y la susceptibilidad antibiótica. Nunca monoterapia, siempre mínimo 2 drogas para evitar resistencia. El tratamiento nunca debe ser menos de 3 meses, los pacientes se frustran, el médico se fastidia y el paciente interrumpe el tratamiento. Monitoreen la toxicidad, porque en el paciente que tenía la hipoacusia no pudimos usar aminoglicósidos, y siempre ayúdense cuando puedan con tratamiento quirúrgico, drenaje o extirpación de moco. Esto debe ser un reporte obligado a los organismos sanitarios de cada país. Uno debe insistirle al paciente que debe incentivar denuncias, porque aquí hay mucho ejercicio ilegal e intrusismo médico. Los pacientes y los médicos debemos insistir en campañas publicitarias alertando a la población del riesgo que pueden tener estas técnicas cosméticas invasivas realizadas por personal no adecuado. Ya para terminar, las micobacteriosis son una infección emergente de una epidemiología desconocida. Piensen en micobacterias cuando tengan un paciente inmunosuprimido o cuando el paciente consulte posterior a un procedimiento invasivo cosmético. El diagnóstico y tratamiento es multidisciplinario. Los dermatólogos, los infectólogos necesitan laboratorios adecuados de referencia y siempre refuercen la duración del tratamiento y los costos, y su obligación es alertar a la comunidad.
Muchísimas gracias, haciendo un reconocimiento a la labor que el Colegio Ibero-Latinoamericano viene haciendo en pro de la dermatología ibero-latinoamericana y en el mundo, agradeciendo a la Asociación del Rosario, al doctor Salerni y al doctor Fernández Bussi por esta oportunidad en un tema que realmente me apasiona. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Realmente Ricardo. brillante lo tuyo, Ricardo. Hay gente de Santiago del Estero, Tucumán, La Plata, Buenos Aires. De Tucumán, Beatriz Gómez, te mando un abrazo. Beatriz, la vi por ahí. Un gran abrazo, la quiero mucho. Te mando un abrazo fuerte. Y la profesora Molteni te pregunta, ¿qué aséptico recomendás para las prácticas quirúrgicas en dermatología? Es que el problema es lo siguiente, por eso me pareció importante esa diapositiva que coloqué recientemente entre la desinfección y la esterilización. Primero, todo material que se use en una cavidad abierta tiene que estar esterilizado y la mejor esterilización siempre va a ser en autoclave. Yo sigo usando cintas testigo cuando lo discuto con los infectólogos o con los biólogos que trabajan en esto. Hay unas cintas testigos nuevos que tienen unas pequeñas esporas que son las que van a virar si eso está estéril. Eso es esterilización. El otro problema es la desinfección. Yo creo que nuestros consultorios, bien con COVID o sin COVID, el cloro, el hipoclorito de sodio, que es de donde sacan el cloro, es el mejor desinfectante. Hay una cantidad de sustancias, lo mejor sería glutaraldehído, pero en muchos pacientes no se consigue, en muchos países no se consigue y es muy costoso. Pero yo creo que el cloro ya cumple con eso. O sea, a mí me da terror cuando voy al odontólogo y lo que están usando en mi boca lo metieron en una agüita ahí que no sé qué es. Y yo le digo, no, espérate, o lo metemos en cloro o lo esterilizamos en autoclave. Yo creo que el secreto es el autoclave para esterilizar y los procesos de desinfección para el instrumental que no va dentro del organismo, que no tiene contacto por debajo de la piel. Eso es un tema muy complicado porque mucha gente cree en muchos desinfectantes que al final realmente no aguantan un round de ciencia de desinfección. Gracias por la pregunta, me parece bien importante. Yo siempre que termino con esto digo, bueno, ¿y cuál es la recomendación de desinfección? Esterilización, obvio, autoclave. Pero desinfección, mira, cloro, mejor si consigue glutaraldehído. Buenísimo. Casi todos los chats felicitan la exponencia que hiciste, la casuística que tenés, y todos hemos aprendido. Una experiencia espectacular la tuya. Gabriel, Gracias. ¿querés agregar algo? Gracias, Ramón. No, Gracias. solamente recalcar el agradecimiento de nuestra parte por la generosidad, por el tiempo y por la claridad en la presentación. Muchas gracias, Ricardo. gracias. Es un gran honor, créanme que para mí estoy muy orgulloso de esta participación junto con el grupo de dermatólogos argentinos, la Asociación Dermatológica Argentina y con mis grandes amigos Ramón y otras personas que están conectadas. Realmente ha sido un gran orgullo y créanme que tengo, desde que Ramón me dijo, metiendo diapositivas y sacando diapositivas, tratando de hacerlo lo más didáctico y ameno, un tema que lamentablemente, como a uno le apasiona, uno cree que todo es importante. Muchísimas gracias. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. A todos los que estamos acá, los esperamos el jueves que viene. Está el profesor Osvaldo Stringa, que nos va a hacer una actualización sobre dermatomiositis. Así que buen fin de semana y los esperamos a todos el jueves que viene. Todos quedémonos en casa. En la medida que podamos, tratemos de juntarnos un poco con la familia, que es lo más importante.